Bueno, mientras iniciamos, pueden ir por allí compartiendo desde dónde están conectados el día de hoy. Por acá nos envían saludos desde las corporaciones de comercio justo El Tesoro y también La Gaira. Entiendo que es Colombia, Hernán, ¿nos cuentas? Bueno, saludos hasta Colombia entonces. Bien, creo que estamos listos para dar inicio ya a esta rueda de prensa que es los pequeños productores, productoras y trabajadores, trabajadoras de comercio justo ante la crisis del cambio climático, pero también en este contexto de COVID-19. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos los medios de prensa que se han conectado, pero también muchas gracias a varios de nuestros miembros que se han conectado desde diferentes países, así como colegas de CLAC. Bueno, déjenme presentarme. Mi nombre es Xiomara Paredes y soy la directora ejecutiva de CLAC. Les saludo desde El Salvador, aunque soy hondureña. Y bueno, ¿qué es CLAC? Creo que la mayoría de ustedes saben, CLAC es la red a nivel de Latinoamérica y el Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo. Nuestros miembros están en más de 24 países, están en más de 900 organizaciones de pequeños productores y también de trabajadores y representan alrededor de 350,000 familias. Realmente para nosotros todo este tema de cambio climático es una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido. Desde hace varios años estamos trabajando en el tema y nos encontramos preocupados, queriendo también compartir esta preocupación no solamente con los medios de prensa, con los consumidores, con la sociedad civil en general, pero también con todos los eslabones de las cadenas de suministro. Sabemos que todos tenemos un rol y una responsabilidad ante este efecto tan grande que estamos enfrentando, y son muchos efectos realmente. Y todo esto pues se viene a agravar también en este contexto de crisis, de pandemia, en esta crisis sanitaria, de la cual ya llevamos varios meses. Y para poder entonces presentar nuestro posicionamiento, nos acompaña en la llamada nuestro presidente del Consejo de Directores de CLAC, Miguel Ángel Munguía. Miguel Ángel tiene un amplio recorrido en el sector apícola. De hecho, es un productor apícola que fue o que ha sido miembro fundador de la red latinoamericana PAGUAL, que es una red de productores apícolas. Asimismo, de CLAC, también ha sido un activista en toda la lucha contra los transgénicos en la península de Yucatán, en México, y ha hecho también pues mucho trabajo a favor de los pequeños productores y trabajadores. En la última asamblea realizada en Perú en el 2018, en noviembre, ha sido electo como presidente del Consejo de Directores. Así que les dejo entonces con Miguel. Y por allí quiero pedirles que si algunos de ustedes van teniendo preguntas, puedan escribirlas por el chat, o si ustedes gustan pedir la palabra, también pueden colocar en el chat para nosotros luego en ese orden dar la palabra. Vamos a dar prioridad a los medios de prensa y luego vamos a atender también alguna consulta, comentario o pregunta que pueda venir desde nuestra membresía. Así que, por favor, todos allí en el chat, colocando ya sea su consulta o apuntándose para tomar el micrófono. Muchas gracias. Los dejo con Miguel. Muchas gracias, Xiomara. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por el interés en esta rueda de prensa, en compartir nuestra experiencia sobre este tema, nuestra preocupación sobre este tema de la crisis que vivimos hoy día, dos crisis fuertes, dos crisis impactantes. Por un lado, la crisis de la pandemia del COVID, que nos ha venido a modificar las formas de vida, las maneras como nos organizamos, y por otro lado, pues una crisis que ya tiene varios años que está presente, que es la crisis de cambio climático. Entonces, ¿qué reflexiones traemos en CLAC y qué queremos compartirles sobre este tema? Pasamos a la siguiente. Me apoyan ahí de los compañeros. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el antecedente? O sea, nosotros desde CLAC, desde 2011, tuvimos un posicionamiento respecto a la agenda de cambio climático en el marco de la cumbre que hubo, la COP17, que fue en Sudáfrica. Tuvimos un posicionamiento
porque realmente como pequeños productores trabajadores estamos muy preocupados por este asunto y nos afecta y nos repercute directamente. En 2018 tuvimos una actualización de nuestro posicionamiento para acompañar a los pequeños productores y productoras en ese esfuerzo de construir resiliencia. O sea, el tema de la resiliencia es fundamental ante los impactos del cambio climático. Es importante recordar que los pequeños productores contribuyen poco al calentamiento global, pero están entre los más vulnerables del cambio climático. Esto lo ponemos con negrillas porque es de resaltarse. Vamos a la siguiente. Bueno, también mencionar que estamos enfrentando dos crisis, ya lo decía yo. Por un lado, la crisis de pues el cambio climático y por otro lado la pandemia del COVID, o sea que nos ha afectado, nos ha repercutido directamente en nuestra producción agrícola, nos ha incrementado los costos de producción, nos han generado cuantiosas pérdidas a muchos agricultores, agricultoras, y el impacto del cambio climático va desde el derretimiento de los glaciares andinos hasta devastadoras inundaciones y sequías. Y estamos viviéndolo de manera personal. Vamos a la siguiente. Les quiero platicar cómo estos efectos del cambio climático provocaron, por ejemplo, en 2019, una sequía enorme para los productores de azúcar de Belice, y un año después, tremendas inundaciones que provocaban pérdidas espantosas, que nos hablan de alrededor del 40% de su producción. También vivimos este 2020 aquí en la península de Yucatán, en México, la combinación de los dos fenómenos en un solo periodo. Tuvimos una sequía enorme, lo cual indicaba que la cosecha de miel iba a ser terrible, y de repente empezaron las lluvias, estábamos todos contentos, todos alegres, y repentinamente las lluvias no pararon y continuaron, y nos provocaron tremendas inundaciones, tumbando colmenas, rompiendo caminos y haciendo inaccesibles muchos de los apiarios en los cuales teníamos nuestra miel para cosechar. En un mismo año, el fenómeno sequía y de inundación. Y bueno, tenemos históricamente el tema de la roya en el café, que también es de alguna manera una expresión del cambio climático. Entonces, este asunto del cambio climático pues nos tiene preocupados porque nos afecta a la productividad, nos afecta nuestras maneras de trabajar. Y bueno, pues encima de este contexto nos llega la pandemia que nos ha provocado aumentos en los costos de producción, que también nos ha hecho que nos tienen que tomar medidas preventivas para evitar contagios de virus. O sea, sabemos que la nueva realidad nos exige medidas de seguridad. Nos ha aumentado los costos de insumos necesarios para la producción, empacado y exportación de nuestros productos. Hoy día no es tan fácil mandar nuestros contenedores al puerto, a veces no hay transportes disponibles, a veces es muy difícil ir a las comunidades a recoger el producto, en nuestro caso, en nuestros apicultores asociados, porque hay muchos retenes, algunos puestos por la población civil, otros puestos por la autoridad. Entonces nos dificulta la logística, nos incrementa los costos, porque a veces hay que hacer 2 viajes para recoger las mieles. A veces hay que estar una noche, un día, esperando que se abra el retén para poder recoger el producto, y este es un ejemplo de muchos más, ¿no? Entonces nos tiene bastante preocupados. El tema de las proyecciones, ¿qué proyecciones económicas observamos? Bueno, la pandemia vemos que tendrá un impacto severo en la economía de la región. Podría contraerse en promedio menos 9.1 del PIB, según los datos de CEPAL. O sea, esto es una cuestión alarmante porque menos 9.1, o sea, es una cifra verdaderamente preocupante. En este escenario, el impacto del cambio climático en la agricultura familiar es mayor debido a que tradicionalmente este sector tiene bajo acceso a tecnologías, recursos monetarios e información. O sea, no tenemos esas capacidades. La FAO recomendó a los países de la región considerar, si no lo han hecho aún, declarar la alimentación y la agricultura como actividades esenciales, estratégicas, de interés público en el marco de la pandemia del COVID. Ese es un posicionamiento de la FAO bastante interesante. O sea,
la alimentación y la agricultura es la base, entonces es fundamental que sea declarado en este contexto. De hecho, en algunas de nuestras economías, que se restringieron todas las actividades económicas, solamente algunas estratégicas de alimentos, seguridad, salud se mantuvieron activas. Entonces, ojalá que este tema de la alimentación y la agricultura sí logre considerarse como estratégica y se implementen políticas. La recuperación económica de América Latina podría significar riesgos y retrocesos en el avance de las medidas de protección ambiental. Esto nos tiene preocupados porque las medidas de ajuste estructural propuestas por el Banco Mundial van en la línea de eliminar las regulaciones ambientales excesivas, subsidios y regímenes de licencia, entre otros. Esto nos preocupa, o sea, se puede de repente quitar todas esas regulaciones con tal de reactivar la economía, lo cual nos preocupa bastante a nivel de la agricultura y a nivel de los pequeños productores. Vamos a la siguiente. Frente a esta situación, expresamos nuestra preocupación y animamos a proteger, visibilizar y promover los enfoques de sostenibilidad ambiental y los valores del comercio justo. La combinación de ambos, sostenibilidad ambiental y comercio justo, es parte de nuestra esencia como CLAC. En las acciones que queremos que sean emprendidas desde los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil, la cooperación internacional, en esta etapa de recuperación económica. O sea, creemos que si alzamos la voz sobre estos temas, el gobierno o la sociedad civil pueden jugar un rol clave en la medida que nosotros levantemos la voz sobre este tema. Solo una naturaleza sana, es claro, puede ayudar a evitar que la humanidad esté expuesta a recurrentes episodios similares del COVID, ya que la naturaleza es capaz, ya lo hemos visto, de frenar, por ejemplo, el polvo del desierto y reducir la contaminación atmosférica. Dos vehículos que propagan virus y acentúan los síntomas respiratorios de pacientes afectados, en este caso por el coronavirus. Aquí, por ejemplo, es en la península de Yucatán, donde yo vivo, tuvimos 2 días en los cuales el cielo se nubló producto del polvo del desierto. Si en un contexto de COVID nos provoca esta situación, los problemas respiratorios son mucho mayores. Cuando la variable cambio climático aparece en la naturaleza tiene menos margen para atenuar impactos y proteger nuestras aquí. ¿Cuál es el funcionamiento que tenemos como claro? Los pequeños productores y trabajadores agrícolas pueden seguir enfrentando el cambio climático en este nuevo escenario de crisis global. CLAC insta a los gobiernos, actores, a la sociedad civil y a la cooperación internacional a lo siguiente. 1. Considerar el rol clave de la agricultura familiar en la mitigación y adaptación al cambio climático. Este modelo de agricultura familiar ha demostrado que es fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático. Queremos que gobiernos, sociedad civil, cooperación internacional lo tomen como elemento clave. 2. Promover discusiones en todos los niveles, así como las alianzas entre todos los actores de las cadenas de valor, sector público y sociedad civil. 3. De mitigación y adaptación al cambio climático en la elaboración de los planes regionales y nacionales de reactivación económica post-COVID-19. 4. Impulsar un gran diálogo regional y nacional que tome en cuenta la participación de las organizaciones de pequeños productores y trabajadores en el campo. Vamos a la siguiente, por favor. 5. Mantener y profundizar las medidas de cuidado del medio ambiente y fortalecer las capacidades de resiliencia de las poblaciones y de los pequeños productores en la región. 6. Promover la participación activa del sistema y movimiento del comercio justo en la agenda climática internacional. Por ello, desde 2011 estuvimos en la COP y hemos seguido participando en las distintas COP. 7. Promover que los distintos actores en la cadena de valor
asuman su responsabilidad tanto en la mitigación del cambio climático como de incremento de los costos que éste genera en la producción agrícola. 8. Mantener en agenda las discusiones sobre los efectos del cambio climático en los medios de comunicación. De ahí es que los hemos convocado. Ustedes juegan un rol importante para difundir, para hacer saber esta agenda que nos preocupa a todos. El mundo es preocupante, la situación de calentamiento global es preocupante. Tenemos que hacer llegar nuestra voz poco a poco a la mayor cantidad de gente posible. 9. Continuar sumando esfuerzos para generar mayor conciencia individual y colectiva para promover un consumo responsable. Es fundamental el consumo responsable que va de la mano con los pequeños productores. Una voz, un mensaje, una organización comprometida que vaya sobre todo, bueno, nosotros hemos experimentado desde CLAC, hemos vivido de manera intensa lo que es el trabajo, digamos, en el intercambio de experiencias. O sea, tenemos hoy día un proyecto en el cual, a nivel regional, en el cual se está trabajando intensamente en lo que es incidencia y liderazgo en cambio climático entre 5 países: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para nosotros es fundamental estos espacios de intercambio que permiten fortalecer a nuestras organizaciones en su estrategia de resiliencia ante el cambio climático. También, bueno, mencionar que tenemos talleres, tenemos algunos espacios de capacitación para estos procesos de adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Hacemos videos sobre este aspecto. Y bueno, también que hemos creado un fondo de alivio. Esta pandemia nos viene a afectar a todos, un fondo de alivio para que permita cubrir gastos médicos que nos han generado esta pandemia, para que permita cubrir incremento en los costos de producción y para implementar protocolos de bioseguridad y subsidiar el pago de las certificaciones Fairtrade. Este fondo de alivio lo hemos destinado hoy día, abrimos una convocatoria y se destinó de manera abierta al conjunto de las organizaciones. Hoy día hemos aprobado 156 solicitudes en diferentes países y esto ha permitido entregar kits de seguridad, realizar pruebas rápidas de COVID, recaudar recursos para mantener las instalaciones con cierto distanciamiento social, comprar insumos de higiene y también financiar costos de producción en el incremento durante esta pandemia. Entonces, con este espíritu, con este interés, queremos dejar en la boca de cada uno y cada una de ustedes cuáles son los puntos con los cuales desde CLAC podemos posicionarnos. Ya los mencionamos, tenemos 9 puntos. Queremos compartirles también un boletín de prensa para que ustedes, en su labor importante de comunicadores, nos ayuden a levantar la voz, nos ayuden a comunicar este posicionamiento desde CLAC, que tiene una verdadera preocupación, pero tiene también unas líneas y unos posicionamientos claros sobre este aspecto. Entonces, hasta ahí sería nuestro comunicado. Me gustaría, si hubiera comentarios o preguntas, estamos abiertos para ello. Gracias por su atención. Le cedo la palabra a nuestra moderadora, Xiomara. Muchísimas gracias. Ha sido muy claro y resume muy bien todos estos padecimientos que estamos ya teniendo debido al cambio climático. Y bueno, por ahí dicen, ¿no? Cuando hay mal tiempo hay que hacer buena cara y es lo que tratamos, tener optimismo, pero sabemos que tenemos también que hacer mucho. Vamos a dejar un tiempo para que si hay algún periodista en la llamada que tenga alguna pregunta, consulta o comentario, pueda hacerla. Adelante. Sí, buenos días. A mí me gustaría conocer si en este contexto de pandemia, si ustedes han observado que en la mente de los consumidores sigue siendo como una prioridad consumir productos de comercio justo, o tal vez los consumidores ya no están como viendo esto como un tema prioritario.
Muy buena pregunta. El tema de la pandemia lo hemos visto desde CLAC, desde la Red de Comercio Justo, como una oportunidad. O sea, creemos que si bien es cierto que las economías se van a contraer, o sea, ya vimos que en nuestro caso, según la CEPAL en América Latina, se avalará de una desaceleración en 9.1 por menos 9.1. En Europa también vemos que puede haber afectaciones en la economía. Sin embargo, es tanta la trayectoria y la historia que tenemos una base de consumidores social y ambientalmente responsables que están comprometidos con el comercio justo y que ven en el comercio justo una oportunidad para justo enfrentar el tema de la pandemia. O sea, sabemos que si no se fortalecen las economías locales, si no se consumen los productos que producimos los pequeños productores de café, de miel, de cacao, de banano, la afectación a nuestras economías puede ser mayor. Entonces, esas redes de consumidores tienen un verdadero compromiso con el comercio justo y según las evaluaciones que hemos hecho con las diferentes NFO, las National Fair Organizations, que son las iniciativas de cada país, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, piensan que en este momento todavía no hay indicadores de disminución en el consumo. Pudiera ser en el mediano plazo que disminuyera un poco, sin embargo, está el posicionamiento y la presencia del comercio justo que creemos que no nos puede afectar de manera significativa. Y hay la importancia de ustedes como comunicadores, hablar de lo que representa el comercio justo, hablar de lo que representa la pandemia, hablar de lo que ha representado el cambio climático y que nos ayuden a levantar la voz y a llegar a la mayor cantidad de sociedad civil, gobierno y consumidores. No sé si alguien más quería complementar esta pregunta de mis compañeros de CLAC. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que de Latinoamérica y el Caribe no tenemos tanta información. Sin embargo, en los países europeos, una tendencia que se está viendo ahora a raíz de la pandemia es que los consumidores están más preocupados por productos sostenibles, por productos orgánicos y también por productos locales. Muchas veces eso puede significar que están prefiriendo productos de comercio justo, pero por otra parte también quieren una cadena corta de suministros. Sin embargo, algo relevante a raíz de toda esta crisis sanitaria es que también se ha creado mucha conciencia en consumir productos saludables, que tengan menos uso de agroquímicos, por ejemplo, y como decía antes, pues que sean más sostenibles. Así que en ese sentido también vemos una ventana de oportunidad para todos los productos de comercio justo. No sé si hay alguien más que quiere complementar o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, si no pasamos y tenemos otra consulta de Ubeli Alemán, que nos consulta qué tanto han observado que el costo de producción ha aumentado. Bueno, acá queremos dejar a nuestro colega Javier Aliaga para que pueda también apoyarnos a responder esta pregunta. Realmente algo que vemos en todos los productos es cómo los costos de producción se incrementan y la productividad va cayendo con el tema de cambio climático. Sin embargo, también a raíz de la pandemia, los costos de producción se han incrementado aún más y tiene que ver con todas las medidas de bioseguridad que las organizaciones de productores están tomando. Implementar esos protocolos es algo costoso, pero como ya mencionaba antes también Miguel en la llamada, muchos problemas logísticos, también lograr tener esa separación entre personas para tener el distanciamiento social, requiere hacer varios turnos más, que algunas personas, por ejemplo, que están en una situación de vulnerabilidad o que son mayores de 60 años no trabajen, pero no por eso significa que se les deja de pagar un salario, o personas que están o han estado en cuarentena, tienen que ser también sustituidas por otras. En general, los costos de transporte en toda América Latina también se han incrementado. Pero sobre el tema de cambio climático, dejo aquí a Javier. Gracias, Xiomara. Muy buenas tardes. Yo soy Javier Aliaga, soy coordinador de cambio climático de CLAC. Un poco complementando lo que decía Xiomara, el efecto del cambio climático sobre la producción depende mucho del tipo de fenómeno y de la intensidad del fenómeno.
Por ejemplo, en un fenómeno de cambio climático donde tenemos una sequía, si la sequía es severa, nosotros esperaríamos que la producción caiga por debajo del 10%, es decir, que la producción cae entre 10 y 15% por debajo de lo que sería un escenario donde no hay cambio climático, un escenario de condiciones normales. Ese es el efecto del impacto del cambio climático. Si a ese efecto le sumamos el efecto del COVID, donde principalmente se están incrementando los costos de transacción por transporte y bioseguridad, eso redunda en un incremento por encima del 20%, que ya puede ser significativo. Es decir, que los países que están expuestos a cambio climático más COVID tienen por lo menos una caída del 20% en su nivel de producción y su efecto en costos puede ser variable, pero lo que sabemos es que si los costos de producción se afectan más de un 5%, es decir, los costos de transporte, más los costos de bioseguridad, más otros costos de suministros, superan el 5% de incremento, eso seguramente va a afectar a las estructuras financieras de las organizaciones de CLAC y en ese sentido es que nosotros estamos trabajando con el Fondo de Alivio y próximamente iremos buscando otras alternativas, otros instrumentos que nos permitan dar aire y recursos frescos a los productores para que puedan hacer frente a estas eventualidades. Otro aspecto que quisiera cerrar es que efectivamente y por suerte los volúmenes de exportación de los productos de Fairtrade no han tenido una caída significativa. Esto se debe, por un lado, a lo que decía muy bien Miguel, el posicionamiento del sistema Fairtrade, pero también tiene mucho que ver con una mayor conciencia de los consumidores y las buenas noticias son que a pesar que la región tiene una desaceleración económica muy fuerte y es muy posible que el próximo informe de la CEPAL sea aún mucho más fuerte y la tasa de crecimiento de la economía supere el 10%, bordeemos el 12%, la buena noticia es que ya hemos pasado los 2 trimestres de crisis extendida desde que ha comenzado no solo en América Latina, y eso significa que para el primer trimestre del 2021 ya estaríamos esperando un rebote económico, y ese rebote económico pues va a permitir que los precios se mantengan y los volúmenes transados también se incrementen. Es decir, nos queda el tramo más amargo, que es estos últimos meses, porque ya estamos muy cansados, pero la parte dura en cuanto a la desaceleración económica ya la hemos sufrido y eso es muy importante, pero lo que verdaderamente nos preocupa y es el origen de este posicionamiento es que ambos efectos se están dando de forma conjunta. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, también tenemos otra consulta de Olga Parra. Ella quisiera saber si también hay disponibles cartillas o piezas para compartir en redes sobre la importancia de la huella de carbono o pedagogía al respecto. No sé, Javier, si quieres contestar y Linda también. Sí, CLAC tiene bastante material y sigue elaborando material de forma permanente, recopilando sus buenas prácticas, nuevos proyectos, nuevas estrategias, es decir, tenemos bastante material, que ya tenemos material en términos de infografías, videos, pero seguimos produciendo nuevo material. En el tema concreto de huella de carbono sí tenemos algo de material, pero tendría que revisar si tenemos material infográfico, pero sí tenemos material técnico sobre lo que es la huella de carbono. Gracias, Javier. Y en esa línea también quisiera complementar que esta rueda de prensa realmente es el inicio de una campaña de socialización y mucha sensibilización sobre cómo estamos enfrentando, como decía el posicionamiento, también 2 crisis al mismo tiempo. Y para ello, durante los próximos meses, hasta diciembre por lo menos, vamos a estar preparando una serie de espacios de discusiones, como webinars un poco más especializados sobre esos efectos, otros espacios sobre cómo el tema de cambio climático y la vinculación con el COVID está afectando ciertos productos en específico, ciertos territorios que son
más o menos vulnerables. Y en esa línea también vamos a estar produciendo una serie de materiales, tanto para radio, para redes sociales, para prensa escrita, que estén un poco más vinculados a esta agenda de incidencia a nivel regional. Y como escenario de estas acciones está funcionando en este momento el proyecto Intercambio, que ya lo mencionó don Miguel, que de alguna forma como nuestro espacio de intercambio entre varias coordinaciones nacionales, entre varias organizaciones que están implementando escuelas de liderazgo con enfoque en incidencia en cambio climático, que están analizando y produciendo una serie de materiales para que este tema en sí también sea una cuestión fácil de entender tanto hacia nuestros consumidores, nuestros aliados, nuestra membresía en sí. Lo que menciona Javier también a veces es una limitación, es un tema muy complejo y en diferentes niveles de análisis y de acción, digamos. Y nuestro posicionamiento también en estos 9 puntos identifica muy bien qué tipo de información tenemos que ir produciendo, compartiendo e impulsando para cada uno de estos niveles de decisión. Así que también, Olga, parte de esta campaña regional de incidencia en cambio climático va a contemplar de alguna forma ir organizando de mejor manera y también de forma más accesible lo que Javier mencionaba, que es una serie de información, documentos, tenemos hasta un juego didáctico, por ejemplo, para trabajar eventualmente cuando retomen las escuelas con niños, niñas, adolescentes, el tema de cambio climático. Así que la verdad sí hay una serie de cosas que podemos ir compartiendo en esa línea. Bueno, gracias Linda, gracias Javier. Por allí vamos a dejar también en el chat el correo o los correos electrónicos para que puedan solicitar los materiales que ya tenemos. Y no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Micrófono abierto. Si alguien más quiere preguntar o comentar algo, adelante. Bueno, Marco nos dice que ojalá podamos compartir la presentación y el comunicado de prensa para generar publicaciones al respecto. Así será, Marco. Esperamos compartir la presentación y hoy mismo también ese comunicado de prensa que para nosotros es tan relevante y oportuno en este momento. Si tenemos algún otro comentario o pregunta. Bueno, de lo contrario, quiero dejar nuevamente a nuestro presidente del Consejo de Directores con algunas palabras finales. Por nuestra parte, agradecer a todos los medios de prensa y también a todos nuestros miembros, personas interesadas que se han conectado a la llamada, personas de las campañas de universidades y pueblos por el comercio justo. A todos y a todas ellas, muchas gracias por interesarse en este tema tan, pero tan relevante. Muchas gracias, Xiomara, y muchas gracias a todos y todas. Veo con gusto que tenemos 36 participantes. Las preguntas han sido contundentes, han sido con mucho ánimo, las respuestas han sido claras. Por ahí ya nuestra compañera de comunicaciones compartió un link para que puedan revisar lo que es parte de los documentos que estamos, sobre el documento que tenemos sobre incidencia de cambio climático. Allí hay bastante información, que es un documento muy útil para sus boletines de prensa. Y bueno, por aquí en el chat vi una serie de inquietudes sobre el PPT también se puede compartir. Están los correos de nuestros compañeros, nuestra coordinadora de incidencia, nuestro coordinador de cambio climático. Y cualquier duda, de todos modos, ahí en la web también está mi correo, vamos a la orden. Y bueno, pues nada más agradecerles el interés y las ganas por estar aquí en esta conferencia de prensa, y ojalá que logremos que esta voz, que es de todos los pequeños productores y trabajadores de comercio justo, en este contexto de la pandemia y el cambio climático, pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, gracias a todos y a todas por su participación. Les deseo una muy buena arranque de semana y que se cuiden mucho. Esta pandemia no se ha ido, que nos va a acompañar todavía por un rato. Entonces, este modo de hacer conferencia de prensa son los nuevos modos de trabajar.
Entonces cuídense a sus familias, a sus compañeros, compañeras. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Gracias a todos.